Ok, este espacio lo voy a poner antes de empezar las vueltas que tenemos aquí. Esto mide 16 pulgadas. 16 pulgadas, que son 40 centímetros y medio. Un poquito más de, casi no es mucho, 40 centímetros y medio y 16 pulgadas de largo. Yo lo hice con las vueltas y con las instrucciones que encontré. Esta parte de la falda se hace con el gancho número 4.50 milímetros. Yo lo hice, y la blusa con 3.50 milímetros. Yo pienso que si lo hubiera hecho con el mismo gancho de la blusa no me hubiera quedado tan largo. Tengo que decirles las medidas exactas como están, para que si lo quieren más corto, hay una forma de cómo hacerlo más corto y es fácil. No se preocupe, yo voy a rayar la numeración para darles una idea. De aquí del entre dos que tiene el listón a esta parte de aquí, son 16 vueltas, de la 1 a la 16. Eso se hace normal, hasta aquí 16. De la 16 sigue de la 17 a la 30, que es hasta acá. Aquí es desde la 17 a la 30. Aquí se empieza a repetir la vuelta. En la vuelta 17, en la vuelta 17 a la 30, se repiten las vueltas de la 10 a la número 16. Se van a repetir dos veces se repiten de la 10 a la 16. Ahí está, dos veces. Ahora, si queremos, vamos a repetir solamente una vez. Si lo queremos más corto, una sola vez. De la 10 a la 16, una sola vez después de la vuelta 16. En todo caso sería 7 vueltas más. 7 vueltas más después de la 16. 7 vueltas más después de la 16, que serían 24. 17 son 23 vueltas. Ok, no quiero equivocarme. Después de la vuelta 16, si lo quiere más corto, va a repetir una sola vez de la 10 a la 16. Olvídese de esto si usted lo va a hacer más corto. La 30 no va a llegar a la 30 en la repetición de dos veces, solamente una vez. Y si la quiere así de largo, haga dos veces de la 17 a la 30. Aquí está la 30. Vamos a suponer que esto lo va a no tejerlo, este largo, este espacio que tiene aquí. Aquí son 5 vueltas al final que se van a tejer. Se van a tejer aquí de la 31 a la 35. Esta es la orilla que tenemos aquí. Va a tejer de la 31 a la 35. Después de que se decida usted qué largo lo va a querer, ya sea dos veces o una vez. Estas vueltas es necesario que se haga porque es el final de la orilla de la falda. Espero que esto les ayude, y yo me imagino que si lo van a querer para una niña como de un año, van a tener que quitarle
una vez, no se van a repetir dos veces. Una sola vez se va a repetir de la vuelta 10 a la 16 si lo quieren más corto. Ok, entonces aquí ya está terminado. Le puse ya el listón. Ahí está. Nada más recomendarles que pongan una marquita si se les hace mejor. Aquí yo ya terminé la primera vuelta de repetición, viene siendo la número 17. Y ya de aquí vamos a hacer las 14 vueltas. Ok, era todo. Vamos a continuar. Terminé la vuelta número 30. Aquí está todo lo que se avanzó. Esto que tengo marcado es la vuelta 17 hasta la número 30. Dos veces se repitieron la vuelta de la 10 a la 16. Vamos a empezar la 31. La 31 ya solamente nos quedan 5 vueltas para terminar la falda. Levanté, deslicé el punto en la tercera cadena y levanté las 3 cadenas y el siguiente punto alto. Esto va a cambiar aquí. Este ya es la terminación ya no va a crecer una piña aquí, ya va a ser otra terminación. Va a cambiar. Hacemos después de los 2 puntos altos una cadena, y en el espacio que tenemos aquí de las 2 cadenas un punto alto, 2 cadenas de separación y otro punto alto en el mismo espacio, una cadena. Ahí está. Después de la cadena hacemos 2 puntos altos en los 2 puntos de abajo. Ahí está. 2 puntos altos, una cadena, un punto alto, 2 cadenas, un punto alto, una cadena y 2 puntos altos. Aquí vamos a seguir con 3 cadenas para empezar la piña. La piña es igual, vamos a continuarla. 3 cadenas, medio punto en cada lazo, 3 cadenas, ahí está. Aquí vamos a repetir el mismo abanico, 3 cadenas de separación, y vamos a repetir el mismo abanico que hicimos para empezar la vuelta 31, 2 puntos altos, una cadena, en el espacio de 2 cadenas, un punto alto, 2 cadenas, un punto alto en el mismo espacio, una cadena y los 2 puntos altos. Ahí está, vamos a seguir con la piña y así vamos a terminar la vuelta 31. Aquí cerré la vuelta número 31, voy a empezar la número 32, hice las 3 cadenas, el punto alto, ahí está, 2 cadenas, en el espacio de 2 cadenas hacemos 5 puntos altos, dos cadenas y hacemos los puntos, los 2 últimos puntos del abanico. Ahí está, 2 cadenas y 2 cadenas, 3 cadenas para hacer el abanico, perdón, la piña,
3 cadenas, el medio punto, 3 cadenas, el medio punto, 3 cadenas, y repetimos lo mismo que el abanico anterior. Ahí está. Repetimos esto mismo y terminamos, así terminamos la vuelta 32. Terminé la vuelta número 32. Aquí está. Voy a empezar la número 33. Ya tengo 2 puntos altos, 2 cadenas, un punto alto, una cadena, y así vamos a hacer 4 veces más. Una cadena, un punto alto, una cadena, un punto alto. Este es el último punto alto, 2 cadenas, y 2 puntos altos en los siguientes puntos, los últimos 2 puntos del abanico que se está formando diferente. Ahí está. Vamos a seguir 3 cadenas y hacemos el espacio de la piña, 3 cadenas, medio punto, 3 cadenas, medio punto, y 3 cadenas. Aquí vamos a repetir lo mismo que hicimos en el abanico donde empezó la vuelta 33. Aquí está la vuelta, la vamos a hacer toda la vuelta 33. Ok, aquí empecé la vuelta 34. Aquí hice 3 cadenas y el punto alto, 2 cadenas y un punto alto, 2 cadenas y un punto alto en cada espacio que tenemos, 2 cadenas y un punto alto en el punto alto de abajo. Ahí está. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacios de 2 cadenas y los últimos 2 puntos altos. Este sería el abanico en la vuelta 34. Aquí vamos a continuar ya para cerrar la piña con 3 cadenas y el medio punto en el último lazo de la piña, 3 cadenas, y empezaríamos acá de nuevo el mismo abanico con 2 puntos altos. Ahí estará, ahí está, ahí está. Así vamos a hacer la vuelta 34. Ok, aquí empiezo la última vuelta, la número 35. Hice las 3 cadenas y el punto alto. Aquí está. Vamos a empezar con 2 cadenas, ahí van a estar las 2 cadenas, 2 cadenas, un punto alto en el siguiente punto alto. Ahí está, 3 cadenas, en el mismo espacio vamos a hacer un punto alto sin cerrar,
Ahí está, solamente 2 lazadas. En el siguiente punto hacemos un punto alto sin cerrar. Aquí cerramos los 2 puntos. Ahí está. 3 cadenas en el mismo espacio. Hacemos un punto sin cerrar, un punto alto. En el siguiente espacio el siguiente punto alto sin cerrar y lo cerramos los 2 puntos. 3 cadenas en el mismo espacio, un punto alto sin cerrar. En el siguiente punto alto lo cerramos. Esto ya es la última vuelta, es la vista que va a llevar. 3 cadenas en este mismo espacio, un punto sin cerrar. En el siguiente otro, lo cerramos. 3 cadenas en este mismo espacio, un punto alto, hasta ahí. Lleva 1, 2, 3, 4, 5 espacios de 3 cadenas y este lleva 2 cadenas. Aquí vamos a terminar con 2 cadenas, como este mismo espacio, el primero, 2 cadenas, y en los 2 puntos altos hacemos 2 puntos altos, los últimos 2 puntos altos del abanico. Ahí está. Aquí vamos a seguir, ya la piña se deja terminada. Vamos a seguir con el mismo abanico. Vamos a hacer solamente en esta vuelta, vamos a hacer los abanicos, 2 puntos altos y 2 cadenas, y empezamos a repetir el abanico que terminamos. Ahí está. Lo vamos a seguir, todos los abanicos van a ser igual y vamos a estar pasando ya la piña abajo y vamos a cerrar la última vuelta 35. Ok, aquí terminé, deslicé el punto, terminé la última vuelta. Esta es la número 35. Así quedó, los abanicos ya cerrados. Aquí está, corté el hilo, anudo la punta y ahí está. Vamos a empezar el cuello y las mangas con el gancho con que tejimos la blusa, el de 3.50 milímetros. Estamos al lado izquierdo de la parte de atrás. Aquí tenemos marcado desde que hicimos esta parte, este es el lado derecho y estamos al lado derecho del tejido. Aquí en el número 1, 2, 3, 4, en el número 5, en el punto alto, puse la punta del hilo y pongo, tejo 3 cadenas. No va a llevar medio punto en el cuello. Aquí le pongo, no va a llevar vuelta completa de medio punto. Vamos a hacer los lacitos de 3 cadenas. Aquí tengo medio punto. Vamos a hacer 2 medios puntos, uno enseguida de otro. 3 cadenas, 3 cadenas y seguimos en cada punto. Vamos a tejer 2 medios puntos. Ahí está. Ahí vamos a seguir todo. Voy a llegar a la esquina para ver cómo se va a tejer en la esquina. Aquí está, 3,
3, aquí hago 1 y 2. Aquí no voy a hacer el lacito de 3, voy a continuar, voy a pasar 2 puntos. Ok, voy a pasar, tejí uno nada más y vamos a pasar 1 y 2, y en el tercero ahí vamos a tejer el medio punto. Ok, ahí está. Aquí ya tenemos los dos medios puntos, pasamos abajo 2, en cada esquina vamos a pasar 2 puntos altos y aquí nos quedaron los dos juntos. Vamos a tratar de hacerlo igual en cada esquina, no sé cómo esté porque estoy haciéndolo diferente a las instrucciones porque no me gusta cómo está en las instrucciones la orilla. Voy a ver cómo va a llegar en cada esquina. Ok, esto vamos a seguirlo toda la orilla. Creo que hice dos juntos, sí. Ahorita llegamos a la esquina. Ahí está. Ok, esta es la segunda vuelta. Esta es la idea mía para hacer la orilla. Ustedes la pueden hacer como quieran hacerla o la sepan terminar. Aquí quedó 2 puntos. Hay que pasar 2 puntos en cada esquina. Aquí tejí 2, pasé 2 y hice un tercer medio punto. No había otra forma y hice los tres lacitos en esta esquina. Igual pasé 2, tenía 2 tejidos, hice el tercero. Aquí está el lacito. En este último también igual, quedó igual, pasé 2, tejí 2 medios puntos. Aquí hice el tercero. Van 2 en cada ondita, pero en la esquina hay que hacer esos 3 para poder que haga la esquina marcada. Aquí sí quedó muy bien la terminación. El lazo quedó solamente medio punto al final. Como esta es la parte del lado derecho que va a ir arriba, aquí va a ser el ojal, los ojales, los botones van a estar en el lado izquierdo. Aquí voy a continuar con, vamos a hacer aquí 22 medios puntos. 22 medios puntos. Hago el primero en el siguiente espacio. Medio punto. Ahí está 1, 2 y voy a hacer 2 en cada 2 en cada punto alto. Voy a ver cómo se ven así, como por debajo del punto alto. Si no me gustan, los destejo. Todo es gusto de cada persona. 2, 2, 2, 2 en cada punto alto. Aquí vamos a terminar. Aquí tengo
Voy a contarlos: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 19. Voy a hacer 20, 21 y 22 en este punto que tengo aquí. Son 22. Ahí me voy a regresar. Va a quedar al lado revés las onditas, pero no quiero cortar el hilo. Ok, aquí está. Voy a hacer una cadena, medio punto en el mismo espacio, 3 cadenas. En el siguiente hago 2, 1 y 2. Así vamos a hacer las onditas, a ver cómo quedan al final. 2 y 3. Así vamos a continuar haciendo las ondas. Ahí va. Este lado es donde van a ir los botones. En este no se le va a poner orilla porque va a ir tapado con esto. Ok, aquí estoy en la esquina, ya en la esquina, ya para terminar. 2 medios puntos, hice las 3 cadenas y nada más nos queda un solo punto. Aquí podemos hacer medio punto y deslizamos el punto en esta parte y aquí ya cortamos el hilo. Quedó bien en la esquina. Ok, ahí corto el hilo ahorita y ya se terminaría. Este sería el derecho. Quedó bien la esquina. Ahí está. Vamos a poner los botones, a cortar las puntas de los hilos, a anudar todo lo que está suelto y aquí vamos a terminar todo. Aquí están los botones ya unidos. Los cosí en el punto alto, en el 4 y en el 5. Los 3 igual y pasé 3 vueltas de puntos altos en medio de cada botón. Y aquí están los ojales. Esto que estuvimos haciendo con el medio punto, se abrió el espacio y este es el primero. 1, 2 y el último, aquí está 3. Aquí voy a empezar la bocamanga. Esta es la cadena de 7 que hicimos. Ahí está la manga. Estoy tomando este punto de en medio. Ahí está, esta es la mitad. Pero tengo que tomar un solo lazo, pero para que no quede tan suelto, tomo 2 hilos del punto de abajo en esta forma para que agarre. Aquí serían 3 hilos para tomar la punta del hilo. Ahí está, y tendríamos que hacer un lazo con la punta. Usted lo puede hacer como se le haga mejor o como sepa hacerlo. Yo así lo hago y ya sigo tejiendo con el hilo regular. Ok, hice una cadena. Aquí mismo hago un medio punto enseguida. Ahí está. Así vamos a ir haciendo cada punto aquí en este medio punto, en este espacio medio punto,
medio punto. Aquí tenemos un punto alto. Hacemos 2 medios puntos en este espacio, 1, 2 en el punto alto. Sigo ya en el punto de arriba del punto alto. Este punto es un punto alto, pero está horizontal. Y este está, si lo ponemos así, está vertical. Entonces hay que ir. En total vamos a tener 60 medios puntos todo la vuelta de la bocamanga. Aquí llegué donde está la piña en el hombro. Tomo un punto, el medio punto por debajo del espacio de cadenas 1 y el siguiente igual 1, así para que junte la punta de la piña. Ahí está. Así hasta tener los 60 medios puntos. Ahí está. Deslicé el punto, ya terminé la vuelta de medio punto y hice una cadena y hago medio punto en el mismo espacio. En el mismo espacio donde deslicé el punto, ahí está. 3 cadenas. Y en el siguiente punto, sin pasar ningún punto, vamos a hacer 1. Y en el siguiente punto 2, 3 cadenas y 2 medios puntos. Tejemos 2 medios puntos, uno en cada punto, 3 cadenas y hacemos igual lo mismo. Así vamos a hacer ya la vuelta para terminar la orilla de la bocamanga. Ahí está. Aquí nos faltan 2 medios puntos. Tenemos todavía el espacio. Hacemos las 3 últimas cadenas y ponemos los 2 medios puntos que tenemos aquí. Y si se fija, fueron los 60 medios puntos que necesitamos para que coincida el final de la vuelta. Ahí está. Cortamos el hilo y terminamos la bocamanga. Así como hicimos esta, hacemos la otra y así hago el nudo para perder la punta. Ahí está terminada la bocamanga. Ok, ahí ya está terminado. Aquí se ve por la parte de la espalda. Aquí está. Le puse ese listón que se ve muy descolorido, pero es un color muy bonito. El rosa también es muy bonito el color. El listón es un poquito color rosa más fuerte. Ahí está. Están preciosas las piñas que tienen los hombros y en el frente. Ahí está. Qué bonito. Parece de azúcar. Aquí está. Aquí está. Espero que le guste, que lo teja y le pone abajo una tela que combine para que resalte todo el tejido. Está precioso. Gracias, saludos para todos.